Continuamos con más. Gran parte del continente europeo registra temperaturas récord que superan en 10 o 15 grados centígrados los promedios del mes de mayo. Los servicios meteorológicos extendieron las alertas, pues en países como España hoy se esperan hasta 39 grados centígrados. Fue la sensación de la que hablaban por el día o por la jornada del día. Para explicar esta ola de calor, nuestro compañero David Salgado habló con Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España, una conversación que tuvieron más temprano, y aquí le tenemos el recuento. Continuamos con más información en Noticias Caracol en Vivo, información de carácter internacional, porque la ola de calor que azota a Europa, sobre todo a Europa occidental, pues está afectando el día a día de los ciudadanos y de las personas que viven en estos países. Hoy el Reino Unido alcanzó récord histórico llegando a 35 grados para el mes de mayo, y Francia igual llegando a 24.8 grados centígrados. Para hablar sobre este tema nos conectamos a esta hora con Rubén del Campo. Él es portavoz de la AMET, que es la Agencia Estatal de Meteorología de España. Señor del Campo, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Hola, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Señor del Campo, queremos entender, sabemos que cada año a año, se baten récords de temperatura, pero en este año en especial pues sorprende porque son lugares donde comúnmente no hace tanto calor en esta época como lo es Londres, y esto se debe a algo llamado la cúpula de calor. ¿Qué es la cúpula de calor, señor del Campo? Sí, pues como usted comenta, estamos alcanzando temperaturas en Europa Occidental que incluso en pleno verano serían muy altas. Y hay que recordar que estamos todavía finalizando la primavera, cuando los termómetros normalmente alcanzan valores que pueden estar entre 15 y 20 grados por debajo de estos registros de récord. Esta cúpula de calor, este domo de calor también llamado, se trata de un sistema de altas presiones muy intenso que tiene dos efectos. Por un lado, lo que hace es que la atmósfera se encuentra muy estable y por lo tanto apenas sopla el viento, apenas hay circulación, ¿no?, de aire en sentido horizontal ni tampoco vertical. Así que el sol calienta durante muchas horas la superficie y ese calor, digamos que no tiene escapatoria. Esta cúpula actúa como una especie de tapadera de la que el calor es incapaz de escapar. Eso por un lado. Por otro lado, además, en este tipo de situaciones anticiclónicas se produce un fenómeno que se llama subsidencia, que básicamente es que el aire tiende a descender de los niveles altos a los niveles bajos en la atmósfera. Cuando esto sucede, el aire se comprime y por lo tanto se calienta. Esto es como cuando hinchamos la rueda de la bicicleta, que luego tocamos la boquilla y está caliente, porque hay un aire comprimido. Pues esto es algo parecido. Así que ese doble efecto en las cúpulas de calor, en el domo de calor, es lo que provoca estas temperaturas tan inusualmente altas para estar todavía en primavera en Europa. Eso le iba a decir, señor del Campo, aún no es época de verano allá en Europa, ¿verdad? Todavía no, porque bueno, ya saben que en Europa tenemos las 4 estaciones del año muy marcadas, con un invierno muy frío, una primavera que en general se caracteriza por temperaturas más suaves, ni frío ni calor, y por unos cambios muy pronunciados de tiempo. Eso es lo habitual en primavera, y un verano en el que predomina el calor, sobre todo en el sur de Europa. Pero ahora nos ha sorprendido este episodio con temperaturas que, ya digo, son muy altas en España, en Portugal, pero también en otros países más al norte donde no es para nada frecuente, como es Francia o el propio Reino Unido. Hablemos ahora de España, Portugal, esa Europa del Sur que usted comenta, que es esas partes del continente donde año tras año se espera que las temperaturas sean muy altas en verano, en la estación de verano allí en Europa. España hoy se decía que oscilaba en algunas zonas de España temperaturas de 37 a 38 grados, siendo aún primavera. ¿Cuál es la estimación que ustedes tienen desde la AEMET de cuáles serán las temperaturas en verano? Sí, estamos alcanzando ahora temperaturas, como decimos, ¿no?, que incluso en pleno verano, en algunas ciudades, sobre todo del norte de España, por ejemplo Santander, serían muy altas, porque hoy mismo ha registrado 37 grados y esto son casi 15 grados más de lo que es habitual para estas fechas. Ya está comenzando, por lo tanto, en los episodios de temperaturas muy altas, pues mucho antes de lo que es habitual, y con este
panorama, ¿no? Y viendo cómo se están también comportando los últimos veranos, cabe esperar que este verano nuevamente, porque ya son muchos años, pues nuevamente tengamos olas de calor en España. Y esto no solo se trata de altas temperaturas, estas olas de calor tan continuas tienen consecuencias en la salud de personas mayores, de personas vulnerables y también en nuestros ecosistemas, porque el peligro de incendios aumenta notablemente. ¿Cuáles son esos países de Europa que se espera llegue esa ola de calor más fuerte con el pasar del tiempo? Bueno, generalmente son los países del sur de Europa los que registran temperaturas más elevadas. Suele ser Portugal, España, también el sur de Francia, Italia, Grecia. Estos son los países, ¿no?, en los que en general las temperaturas son más altas, pero también hay que tener en consideración que últimamente en el norte de Europa, en países habitualmente de temperaturas suaves como Irlanda, el Reino Unido, incluso Alemania, Dinamarca, pues están registrando temperaturas pues que hace unas décadas eran impensables. Recordemos que el Reino Unido hace 4 años alcanzó por primera vez en su historia 40 grados. Temperaturas que eran inimaginables, ahora ya se están registrando también en el norte de Europa. ¿Se conoce la causa de esas temperaturas que hace algún tiempo se pensaban inimaginables, señor del Campo? Sí, bueno, estamos, como saben, ¿no?, inmersos en un cambio climático que es global, que afecta a prácticamente todas las regiones del planeta, pero es cierto que el continente europeo lo está experimentando con mayor rapidez o con mayor intensidad que otras áreas, ¿no?, del mundo. Por ejemplo, quizás en las zonas tropicales o ecuatoriales todavía no avanza tan rápido, pero es cierto que en estas latitudes medias del hemisferio norte va con más rapidez y especialmente en la cuenca mediterránea, en los países bañados por el mar Mediterráneo, sur de Europa, también el norte de África, estamos viendo cómo estas olas de calor son cada vez más frecuentes y más intensas. Y por poner una pequeña cifra, aquí en España, los días de verano en los que nos encontramos bajo ola de calor están aumentando en un número de 3 por década. Es decir, cada década tenemos 3 días más de ola de calor que en la anterior. Esto, como digo, tiene consecuencias en múltiples sectores. En esta primavera y por esta ola de calor, ya centrándonos en España, ¿ustedes como agencia estatal meteorológica ya han declarado alguna alerta en algunas zonas del país, de la Sí, península? estamos siempre pendientes de la emisión de avisos por fenómenos meteorológicos adversos, no solo de temperaturas, pero en este caso, y centrándonos en las temperaturas máximas que son muy elevadas, ponemos nuestra atención, por un lado, en zonas del sur de la península ibérica, sobre todo en zonas de Extremadura y Andalucía, aunque allí están más acostumbrados al calor, y especialmente estamos muy atentos a lo que sucede en el norte, ¿no? Porque el norte de España es una zona en general un poco más fresca, pero estamos viendo que las temperaturas que se están alcanzando y además durante muchos días superan los 34 o 35 grados, así que allí es donde estamos emitiendo nuestros avisos para que la población pueda estar preparada y tome las precauciones adecuadas. Señor del Campo, ¿cuáles son esas consecuencias a la salud que puede traer esas temperaturas tan altas en las personas? Bueno, pues lo primero, cuando nos exponemos a las altas temperaturas y realizamos una actividad intensa, podemos sufrir lo que se denomina un golpe de calor, ¿no? Nuestro organismo no es capaz de regular su temperatura y puede tener consecuencias en casos extremos, incluso fatales. Eso por un lado, pero por otro lado, está comprobado que el calor, cuando es persistente, cuando dura muchos días, el calor intenso, tiene repercusión en personas ya previamente con algún tipo de patología, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o respiratorias. El calor intenso agrava estos síntomas y, por lo tanto, se incrementa el número de ingresos hospitalarios y también el número de fallecidos en personas muy ancianas. Esa respuesta me hace llegar a la otra pregunta, señor del Campo. ¿Cuáles son esas medidas que ustedes como agencia y junto a las otras entidades del gobierno realizan para la prevención de esas complicaciones de salud que puede llegar a dar las temperaturas tan altas? Las autoridades sanitarias toman buena nota de nuestros avisos por temperaturas altas y refuerzan sus servicios, porque como comentamos, los ingresos hospitalarios se incrementan. Además, se hacen campañas, ¿no?, campañas de concienciación de las altas temperaturas, recomendando a las personas que cuidan
de personas mayores que estén más pendientes, que se hidraten, que beban mucha agua, porque hay personas mayores que no son conscientes de que hay que beber más agua en estas condiciones. En definitiva, se trata de un acompañamiento a estas personas y también recomendar, en la medida de lo posible, no realizar actividades intensas en las horas de más calor, que suele ser desde el mediodía hasta media de la tarde aproximadamente. Además de esas dos recomendaciones, el cuidado con la hidratación y con la actividad física en esos lugares, ¿hay alguna otra que la ciudadanía debería tener en cuenta, la gente que se encuentra en este momento allí en Europa? Sí, bueno, podemos hablar un poco del sentido común, ¿no? España siempre ha sido un país caluroso, ahora lo es más, pero siempre lo ha sido. Y las recetas que nuestras abuelas, ¿no?, ya aplicaban hace décadas, pues son útiles y consisten básicamente en lo mismo, en mantenerse, siempre que sea posible, evidentemente, en lugares frescos, hidratarse, no exponerse al sol ni a las altas temperaturas. Y ahora, en ese sentido, se habla mucho de refugios climáticos, ¿no? Que básicamente consiste en lugares que disponen de aire acondicionado. Se puede visitar un museo, una biblioteca, el cine, incluso, ¿no? Zonas en las que la temperatura está controlada y por lo tanto nos alejamos de ese calor tan intenso. Una pregunta para finalizar, señor del Campo, que genera siempre duda, tanto en invierno con temperaturas muy bajas como en verano con temperaturas muy altas, y son las personas que no tienen un hogar, que son los habitantes de calle. En su caso, el estudio de caso en España, que es donde está usted en su agencia, ¿qué medidas se toman para estas personas pues no sufran las consecuencias de las altas temperaturas en este caso? Sí, las autoridades también generalmente de los ayuntamientos de las grandes ciudades o de los gobiernos regionales también refuerzan los servicios dedicados perdón, a este tipo de personas y se les proporciona pues también un refugio, ¿no?, en el que puedan estar en las horas de más calor o en las horas de más frío cuando estamos en invierno. Incluso también pues en el caso del invierno se les proporciona ropa de abrigo, mantas y una comida caliente que siempre es fundamental. En el caso del verano, como digo, pues lo que se les proporciona es una zona confortable con temperaturas más frescas en las que puedan pasar los periodos más calurosos del día. Es Raúl Campo, portavoz de la AM, la Agencia Estatal de Meteorología de España. Señor del Campo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo que hoy en día, incluso antes del verano, en la primavera, está tomando mucha fuerza allí en el continente europeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes de